Bien. Bien, creo que ahora sí han podido ingresar, están ingresando. No sé qué ha pasado con el otro link. Ya se me hacía raro que no estuvieran conectándose. Esperemos que se conecten todos sus compañeros. Mientras tanto, voy a ir compartiendo la diapositiva o la presentación que vamos a usar. ¿Ya? Bien. A ver. Bien. A ver, mientras se van conectando y a manera de recordatorio, cuando vimos ya el tema de la seguridad social, fuera de conocer cuáles han sido los antecedentes más importantes de la seguridad social, cuáles han sido los referentes y antecedentes históricos más relevantes de esta disciplina jurídica, y cuál ha sido el tratamiento y la evolución en Bolivia, habíamos establecido algunos datos importantes, como por ejemplo, no olvidar lo que se encuentra inserto dentro de la definición de la seguridad social, ¿no? Independiente de ser también un conjunto de normas de orden social, normas jurídicas de orden social, sino que nos habíamos referido y hemos hecho bastante énfasis al fin, al objetivo de esta disciplina jurídica, que no es otro que la protección del capital humano, ¿ya? De ahí que es un gran amigo, visto de esa manera, les había dicho, es un gran amigo del derecho del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque le dice al derecho del trabajo que siempre va a estar paralelo a su lado para cubrir cualquier contingencia o accidente que pudiera sufrir como consecuencia de la actividad laboral. ¿Listo? Entonces no se olviden que la seguridad social jamás va a ir escindida de lo que es el derecho del trabajo. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es el manto protector, la cobertura que va a realizar frente a cualquier contingencia que se pueda presentar en el desarrollo de la actividad laboral. ¿Ya? Entonces, Bolivia, a partir de diciembre del 56, fecha en la que se inicia o se promulga más bien el Código de Seguridad Social, y si ustedes hacen alguna operación mental matemática, el 3942 se promulga la Ley General del Trabajo y prácticamente a los 42, digamos, elevado a rango de ley, a los 14 años, el 56, se promulga el Código de Seguridad Social. Esto no quiere decir de ninguna manera que durante todo ese tiempo y anterior a este no hubiera existido normativa de seguridad social. Conforme hemos visto el periodo del constitucionalismo laboral, ¿cierto?, en la que los trabajadores van presionando a sus estados para que estos vayan insertando estos derechos en la constitución política del estado de cada país. A eso se llama constitucionalización de los derechos laborales. Lo propio ha pasado con las normas de seguridad social. No es que no existían hasta antes del 56, existían, pero estaban dispersas, estaban por acá una ley, por acá un decreto supremo, por acá una resolución ministerial y así sucesivamente. Hasta el 56 lo que hacen es compilar, sistematizar, ordenar y codificar todas las normas y pues como resultado se viene la promulgación del Código de Seguridad Social obligatoria en Bolivia. Ahora bien, ¿cómo está conformado, cómo está estructurado el sistema de la seguridad social en Bolivia? ¿Ya? Lo que conocemos a veces como la famosa SSO, Seguro Social Obligatorio, o con algunos autores el sistema de la seguridad social en Bolivia, está estructurado por tres grandes ejes llamadas prestaciones, dos de ellas. Una
prestaciones de corto plazo, las prestaciones de largo plazo y el seguro voluntario, ya que lo vamos a ver más adelante. Pero así está estructurada la seguridad social en Bolivia. Pero todo nace, conforme les había dicho cuando vimos el tema de los principios de la seguridad social: universalidad, solidaridad, unidad de gestión, que se subclasifica en tres subprincipios, los principios operativos de tecnicidad, economicidad, oportunidad, eficiencia y todo lo demás. La nueva Constitución Política del Estado, que la vamos a ver ahora, establece una serie de actualización y modernización de todo el acápite laboral, de todo el régimen laboral, pero sobre todo del régimen de seguridad social, que está previsto a partir del artículo 35, les había dicho, al artículo 45 en la Constitución Política del Estado. Y este es un aspecto que lo deben manejar hasta como conocimiento general absolutamente todos, no solamente los abogados, ¿no? Sino también los empresarios, en este caso los chicos de ICO y los chicos de ADM. ¿Por qué? Porque no olviden, jóvenes, no olviden que los que están en la carrera de ICO y ADMI van con una formación universitaria para ser empresarios o mínimamente dirigir empresas. Definitivamente va a llegar la oportunidad en la que tengan que lidiar con los trabajadores, con el sindicato de trabajadores y con las instituciones que intervienen cuando se presentan conflictos laborales o existen accidentes laborales. Estos son Ministerio de Trabajo, cajas de salud y todo lo demás. Entonces es importante que conozcamos este tema en los rasgos más básicos pero sólidos mínimamente. Mis colegas casi abogados definitivamente están obligados, porque no olvidemos que el profesional abogado, coyunturalmente, si es un profesional independiente, en algún momento va a estar desde el enfoque laboral y en algún momento va a estar desde el enfoque empresarial. Entonces tiene que saber manejar las estrategias de cómo aplicar las normas cuando esté patrocinando o de pronto es el asesor interno de una empresa como tal, ¿cierto? El asesor legal. Entonces va a manejar no solamente las relaciones o los encuentros con los trabajadores y los sindicatos, va a manejar conflictos laborales, cuando se presenten pliegos, cuando no haya consenso, no haya acuerdo, va a tener que ser el que asesore a la empresa y determine cuál es la mejor salida. Cuando se presenten accidentes comunes, accidentes laborales, muertes comunes o cualquier otra contingencia que pueda generarse dentro del ámbito de las actividades laborales, el asesor definitivamente va a tener que estar ahí, porque de ellos se va a auxiliar el empresario o los empresarios, ¿ya? De ahí que le veo mucha importancia para que podamos, como objetivos trazados, tener la mayor captación posible de seguridad social, así como lo hemos hecho en materia laboral. Bien, ¿qué establece la nueva Constitución Política del Estado con respecto a el derecho a la salud, acceso a la salud y acceso a la seguridad social? Desde ya, inclusive en el mismo título que ustedes están viendo, la norma suprema de nuestro país hace una distinción entre lo que es el derecho a la salud por su acceso y el derecho a la seguridad social, que no solamente son derechos constitucionales, ahora están catalogados como verdaderos derechos humanos, ¿ya? Verdaderos derechos humanos. Bien, revisemos entonces cuál ha sido la actualización y modernización. Artículo 35, proteger el derecho a la salud, que es la del Estado, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios de salud. Esto se ha manejado mucho como fruto de esta pandemia que hemos atravesado, ¿no? Artículo 36, fíjense a qué principio de la seguridad social se está llegando. El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud. ¿Sí? Seguro universal de salud. ¿A qué les llama? Al famoso SUS. Veremos.
El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud. Ajá, es una obligación estatal, no es una obligación privada, es una obligación estatal de garantizar y sostener el derecho a la salud. Es una función suprema y primera responsabilidad financiera. ¿Qué quiere decir? De eso se ha hablado mucho en esta pandemia. El Estado es el encargado de fijar un presupuesto suficiente para equipar hospitales, contratar personal, comprar insumos, medicamentos, lo que tanto se ha criticado durante esta pandemia. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Ojo, es una obligación estatal, primera y suprema responsabilidad del Estado. 40. El Estado garantizará la participación de la población organizada en la toma de decisiones y la gestión de todo sistema público de salud. ¿Cierto? Todo el sistema público de salud. El sistema público de salud son todos los hospitales públicos que nada tienen que ver con las cajas de seguridad social. Ojo, Hospital Clínico Viedma es del sistema público de salud. Caja Petrolera de Salud no es del sistema público, es de la seguridad social, ¿ya? De las cajas de seguridad social. Cualquier duda, por favor, me pregunta. Esto tiene concordancia con el artículo 241 de la propia Constitución, que establece que el pueblo, el soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas de salud. El Estado garantiza el acceso de la población a los medicamentos. Por eso es que en nuestros sistemas de seguridad social, aquellos que tienen seguros y han podido alguna vez concurrir por alguna dolencia, malestar o intervención quirúrgica, la caja pone los medicamentos. Si les dan un tratamiento, les dan las recetas a los médicos y las intercambian por los medicamentos en la farmacia de cada institución, ¿cierto? A eso se refiere. El Estado promoverá y garantizará la práctica de la medicina tradicional. Esta nueva Constitución, les había dicho, reconoce la participación de la medicina natural, la medicina tradicional. La anterior Constitución no lo hacía, ¿ya? No lo hacía. Esta sí reconoce que la medicina tradicional es también parte del régimen del derecho a la salud y la seguridad social. 3. Regula las donaciones y trasplantes de células, tejidos, órganos, bajo el principio de humanidad, solidaridad, oportunidad, gratuidad y eficiencia. Van a ir, por favor, identificando otros principios que ya están regulados en la nueva Constitución Política del Estado. Fíjense, regula las donaciones y trasplantes de células, tejidos y órganos. ¿Bajo qué lo hace? Bajo el principio de humanidad, solidaridad, ya lo hemos conocido, oportunidad, gratuidad y eficiencia. El artículo 35, decíamos, garantiza el acceso gratuito a los servicios de salud. ¿Cierto? El 44. Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica. Ojo, escuchen bien esto. Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados. Por eso es que, tanto en hospitales o cajas de seguridad social, cuando se va cuando se va a realizar intervenciones quirúrgicas muy delicadas, o es necesario hacer tópicos como una transfusión de sangre y todo lo demás, sale algún personal médico o administrativo y dice qué parientes están del paciente. ¿Para qué? Para firmar una autorización. ¿Sí o no? No es ni siquiera una política institucional, es un mandato constitucional. ¿Ok? Bien. 45. Todos los bolivianos y las bolivianas tienen derecho a acceder a la seguridad social. Fíjense, es un mandato constitucional. Por eso una de las fuentes principales de la seguridad social es la Constitución Política del Estado.
Una de las ramas jurídicas con las que se relaciona la seguridad social, como hemos visto en el tema pertinente, es el derecho constitucional, ¿cierto? De acá, de esta norma suprema, deriva todo lo que vamos a ir viendo en materia de seguridad social. Bien, en el mismo artículo 45, esta nueva Constitución integra, complementa nuevos principios de la seguridad social. La universalidad, todos tienen derecho a recibir las coberturas, sin discriminación de sexo, raza y demás. Integralidad, nuevo principio. Equidad, solidaridad, lo hemos visto, unidad de gestión, economicidad o economía, oportunidad, fíjese, interculturalidad, no discriminación, tiene coincidencia, eficacia, control del Estado y participación social. Ahora fíjense, universalidad, salud para todos sin discriminación. Medicina asistencial, prevención, promoción, a eso se refiere la integralidad. Equidad igual para todos. Solidaridad, de cada cual según sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades, reciprocidad, mutuo. Unidad de gestión, lo hemos visto, se subdivide en aportaciones, administración y jurisdicción, y las demás mantienen su conceptualización conforme hemos visto. ¿Qué cubre la seguridad social o el sistema de salud en general? Enfermedades, epidemias, enfermedades catastróficas, tenemos la maternidad, tenemos la paternidad, los riesgos profesionales, acá voy a hacer un acápite, aunque lo vamos a ver en un tema particular. Cuando hablamos de riesgos profesionales, esta cobertura tiene dos grandes subcoberturas, llamémosle así. Cuando hablamos de riesgo profesional, estamos hablando de que la seguridad social va a cubrir accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo. Cuando hablamos de accidentes de trabajo, estamos hablando de todos aquellos siniestros, accidentes que pudiera sufrir un trabajador dentro del recinto laboral en horario laboral. Y cuando hablamos de enfermedades profesionales, que está dentro de la cobertura de los riesgos profesionales, estamos hablando de aquellas enfermedades que un trabajador o trabajadora puede adquirir como resultado del trabajo que realiza. ¿Ya? Digamos, típico ejemplo, pero muy bueno. ¿Cuál es la enfermedad de la que más o mayormente adolecen los trabajadores mineros, los mineros? De los pulmones, doctor. De los pulmones. Problemas pulmonares. Ahora, esa enfermedad en los pulmones o los problemas o deterioro en los pulmones, ¿se debe o es fruto del trabajo que realizan? Sí, doctor, por la absorción generalmente del sílice. Generalmente tienen silicosis. ¿Cierto? Es común y por eso tienen ciertos privilegios en el tratamiento de la seguridad social conforme lo vamos viendo. Una secretaria enferma de los pulmones podría aducir que esa enfermedad es fruto del trabajo que realiza. No, no, doctor. Más bien sería problemas en la columna por el estar mucho tiempo Problemas sentada. en la columna, quizás riñones, o quizás en las muñecas, en los dedos, por el trabajo que realiza en el tecleado, ¿cierto? Entonces, cuando hablemos de enfermedades laborales, vamos a hablar de aquellas enfermedades que se adquieren, ya sea por parte del trabajador o de la trabajadora, como resultado de la actividad laboral que realiza. Ahí se va a llamar enfermedad laboral. Pero si se trata de una enfermedad que no es fruto del trabajo, básicamente se va a denominar como riesgo o enfermedad común. ¿Ya? Pero lo vamos a ver de manera muy particular. Los riesgos laborales están los riesgos comunes. Vamos a ver la discapacidad, que además genera una estabilidad laboral reforzada, se llama ahora, necesidades especiales. Ahora bien, miren que dentro
dentro de las contingencias que debería cubrir la seguridad social, está hablando del desempleo, y está en la nueva Constitución Política del Estado, del desempleo y pérdida de empleo. ¿Conocen ustedes de algún caso de algún trabajador que estando desempleado o habiendo perdido su empleo, recibe alguna cobertura de la seguridad social, alguna ayuda del Estado o no? ¿Conocen de Doctor, algún tal caso? vez por algún problema laboral, por decir, algún accidente laboral, por decir, en el que se haya, yo conocía un caso de que en una carnicería, al cortar la carne, se ha cortado 4 o 5 dedos. Entonces, sí, ahí yo Ese creo es que accidente laboral. ya. ¿Puede despedirlo? No, no, doctor, No, no. no puede. Pero ¿qué pasa con otras personas que no habiendo sufrido un accidente laboral, han sido desempleados, han perdido el empleo? ¿El Estado o la seguridad social por medio del Estado o el Estado por medio de la seguridad social les brinda alguna ayuda? ¿Que conozcan algún caso? Por decir, a ver, te han despedido, haz tu trámite en tal institución y te van a pagar por unos 3 meses el salario mínimo nacional. El Estado te lo va a dar hasta que consigas otro trabajo. ¿Hay algo de eso? No creo, doctor, no, No, no. cierto, pero está en la Constitución. Es un derecho que falta materializar. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en el extranjero, Estados Unidos, Europa especialmente. Hay una cobertura para el caso de desempleo o pérdida del empleo que se llama en España, por ejemplo, y creo que en Italia también, el famoso paro. ¿Alguien ha escuchado sobre eso? ¿Qué hace el gobierno español, por así decirlo? Cuando una persona es despedida o pierde su empleo, el Estado, previo un trámite bien cortito que hace el desempleado, el trabajador desempleado que ha perdido su empleo, ¿no? Es remitido al famoso paro, que es una circunstancia o situación en la que ponen al trabajador donde el Estado les reconoce durante 3 o más meses, dependiendo de la situación, un sueldo hasta que pueda conseguir otro trabajo. De ahí viene esta figura del desempleo y pérdida de empleo. En Bolivia todavía no se ha materializado, porque imagínense, quien no tiene trabajo o perdió su trabajo, hace su trámite y el Estado tendría que erogar mínimamente por un determinado tiempo, aunque un mínimo nacional para poder solventar y ayudar a la familia del trabajador. Pero está en la Constitución Política del Estado. Orfandad, invalidez que puede funcionar mucho con algún accidente laboral, alguna enfermedad laboral e inclusive con un accidente común o enfermedad común que lo vamos a ver. Vejez, hay un seguro de vejez, hay una renta dignidad para aquellos que no tienen seguridad social. Muerte, hay una cobertura. Vivienda, se está desempolvando lo que en algún momento determinado contenía el actual Código de Seguridad Social, subsidio de vivienda, el famoso FONVIS de hace muchos años atrás, Fondo Nacional de Vivienda, ¿cierto? Que lo vamos a ver más adelante, porque antes sí, existía materialmente el famoso subsidio de vivienda para aquellas personas que no tenían casas. De ahí que nace, en el anterior gobierno, hace años atrás, nace pues el programa de vivienda social, el crédito de vivienda social, ¿no ve? Para quien no tiene casa, no debe tener nada a su nombre en derechos reales, intereses accesibles, esos programas de construcción de viviendas sociales les han llegado. Es un derecho constitucional. Las asignaciones familiares, también llamados subsidios familiares, la famosa lactancia, el prenatal, sepelio, ¿no? Que lo vamos a ver también en temas muy separados.
Del mismo modo, en otro párrafo del artículo 45 se garantiza el derecho a la jubilación universal, a la jubilación solidaria, que lo vamos a ver en el momento de las prestaciones de largo plazo. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, protección del Estado durante el embarazo, parto, prenatal y postnatal. Ahí vienen los descansos, insertos dentro de la seguridad social. Acá viene algo muy importante que bien no está en el plan global como tema, pero que lo vamos a ver para que podamos entender el por qué la constitución política del Estado actual establece que los servicios de la seguridad social no podrán ser privatizados ni concesionados. Ojo, les decía, la seguridad social funciona sobre tres grandes ejes. Las prestaciones de corto plazo, que son las cajas de salud. Las prestaciones de largo plazo, que son los fondos de pensiones para jubilarse en algún momento, y el seguro voluntario, ¿ya? Por eso es que cuando el artículo 45 dice los servicios de la seguridad social, se está refiriendo a las instituciones de salud, prestaciones de corto plazo, al fondo de pensiones, prestaciones de largo plazo. ¿Quién podría decirme en la actualidad, en este momento, quiénes administran los aportes o los fondos de pensiones en Bolivia? ¿Qué institución administra los aportes de los trabajadores a su fondo de pensiones? Las AFPs, doctor. Las AFP. AFPs. ¿Qué son las AFPs? ¿Qué significa AFP? Doctor, las AFPs y Senacir, las dos instituciones son los que Ya, hacen. muy bien, por ejemplo. ¿Qué significa AFP? El SENACIR significa Servicio Nacional del Sistema de Reparto. Administradora de fondo de pensiones, doctor. Muy bien, son las administradoras de fondos de pensiones, ¿no ve? Las AFPs. ¿Cuántas existen en Bolivia? Dos. Dos. Futuro y previsión. Futuro y previsión. Muy bien. Ahora díganme, ¿futuro y previsión serán estatales o serán privados? Privados. Ahí estamos en problemas. El artículo 45 dice que los servicios de seguridad social no podrán ser privatizados ni concesionados. ¿Qué ha pasado? Supuestamente hace 4 años ya tenían que hacer esa modificación, doctor. Muy bien, muy bien. Debido precisamente a este mandato constitucional, es que hace, a ver, estamos 4 o 5 años, se emite el 2011 en realidad, si no estoy mal, se promulga la ley 065 del sistema de pensiones, ¿sí o no? Y esa ley 065, que la vamos a conocer al final, ¿ya? Regula el nuevo sistema de pensiones que vuelve a manos del Estado porque precisamente este artículo, en uno de sus párrafos, prohíbe que los servicios de la seguridad social puedan ser privatizados, estén en manos de empresas privadas o sean concesionados. Y las administradoras de fondos de pensiones hoy por hoy son concesionarias de la administración del fondo de pensiones en Bolivia, concesionarias privadas. Para su información general, por ejemplo, Futuro de Bolivia es una empresa inversora que pertenece al grupo Zurich, un grupo inversor grande a nivel mundial. Doctor, una consulta. Sí. Pero esto de que eran privados se tiene que mantener así porque los mismos trabajadores no querían que vaya al Estado porque se podía hacer el manejo o el gasto innecesario de los dineros aportados de todos los trabajadores. Más que todo por eso había luchas. No, a ver, sí, en parte, pero claro, el Estado siempre ha demostrado ser un mal administrador. Les doy un pantallazo para poder aclararles de dónde viene todo esto. Se tiene que tomar en cuenta, y lo vamos a ver en un tema particular de avance. A ver, para hacer un enfoque comparativo, el SENACIR, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, conocido por muchos como el sistema de reparto solamente, ha sido el sistema de administración de pensiones anterior a lo que conocemos ahora como AFP.
El Senacir colapsa económicamente el 30 de abril de 1997. ¿Ya? No da más. Cuando veamos el tema pertinente, les voy a decir a fondo los motivos, los requisitos y todo. No da más. Hay un agujero fiscal, hay un hueco económico que genera el Senacir en su momento y definitivamente cierra operaciones como administradora de fondos de pensiones el 30 de abril de 1997. Y el 1 de mayo de 1997, es decir, al día siguiente, entran en operaciones las AFPs. Con nuevas condiciones, con nuevos requisitos. Ojo, que las AFPs están regidas por la ley 1732. ¿Ya? Por así decirlo, un pantallazo. El Senacir exigía como requisitos para jubilarse varones 55 años, mujeres 50 años. Mínima cotización de aportes 180 para jubilarse en el Senacir. 180 aportes continuos hacen una relación de 15 años seguidos de trabajo. Y se jubilaban con el 100% los trabajadores en el Senacir, en el sistema de reparto. ¿Por qué? Porque se hacía una operación de suma de la renta básica con la renta complementaria. Ya había un plus por los años de antigüedad de trabajo y había un plus por la edad en la que empezaba a trabajar. A veces cuando hacían esta suma para su jubilación, se pasaba del 100%. Pero la ley decía ese entonces solo 100%. A los 55 años, ¿un varón es viejo, acabado? No. Una mujer, menos. Además, en el sistema del Senacir, una persona, varón o mujer, podía jubilarse con 5 años de deducción. Es decir, si el varón tenía todos los requisitos y le faltaba edad, podía pedir jubilarse a los 50 años. Pero por cada año de deducción, es decir, del 51 al 55, les llevaban el 8% de la pensión. Entonces, en 5 años, 5 por 8, 40. En vez de jubilarse con el 100%, se jubilaba con el 60%. Que en ese entonces es plata, era plata. La mujer lo propio. Como su edad tope era los 50, con reducción de edad podía jubilarse a los 45. Esto genera un colapso por una mala administración. Llegan a las AFPs y cambian las reglas. Ejemplo. Las AFPs dicen, bueno, con la ley 1732, ¿no? Las AFPs, ¿no? Se establece con la ley 1732 de que ya no hay jubilaciones a los 55 ni 50 a partir de ahora, con nuestro sistema, los que van a entrar, porque no les afecta a los de atrás. Dice, la edad para jubilarse en las AFPs va a ser 65 años, sean hombres o mujeres. ¡Wow! Por eso ahora mismo ven los que están en la AFP, en el sistema de la AFP, ven, digamos, profesores viejitos ahí, incluso algunos con dificultades, pero siguen yendo a dar clases. Porque en el sistema de las AFPs ya no se fija aportes mínimos de 180, no. Se fija en años de trabajo, entre 30 y 35 años continuos de trabajo, para poder reunir el capital necesario para una futura jubilación. Ojo, ya no con el 100% al final, con el 70%. Pero si analizáramos la ley 1732 que rige a las AFPs, es bien interesante porque el Estado le dice en esa ley, puedes invertir todo el dinero de los aportes de los trabajadores porque tienes que generar intereses, ganancia, mantenimiento de valor. Esos aportes tienen que crecer para cuando el trabajador decida jubilarse tenga lo suficiente para poder pagarle mes tras mes hasta el día de su muerte. Pero al mismo tiempo le dice, puedes invertir, pero le dice, no puedes sacar el dinero del país. ¿Cómo vas a invertir? Me tienes que prestar a mí para hacer obras de gestión pública, inversión pública. Por eso es que el Estado es uno de los mayores deudores a las AFPs y es uno de los mayores deudores de la Caja Nacional de Salud. Porque yo AFP, según la ley, tengo el derecho, tengo la obligación al mismo tiempo de invertir esos dineros de los trabajadores para generar ganancias. Invertir, cobrar intereses, todo. Pero al único que le puedo prestar es al mismo Estado. ¿Qué les parece? Con esta disposición de que no pueden ser privatizados,
por mandato constitucional. Llega pues la promulgación de la ley 065 y aparece la que ya está funcionando, la gestora integral de pensiones. Vuelve a manos del Estado la administración del fondo de pensiones. Está funcionando ya la gestora integral de manera limitada. ¿Por qué? Porque como bien dice el compañero, estas AFPs ya debían irse hace 4 o 5 años atrás. No se están yendo porque según el contrato que tienen, ¿sí? Tenían que tener una sostenibilidad de 35 años. Del 97 al 2020, ¿cuánto ha pasado? Al 2007, 10 años. Al 2017, 20 años. Al 2027, es decir, van a ser 30 años. Entonces las AFP están reclamando que toda la inversión y el trabajo que han hecho debe ser resarcido. Ojo, que cada trabajador que hace su aporte a su fondo de cuenta individual para su jubilación, les reconoce a la AFP el 0,5% de comisión. Es cualquier cantidad de dinero. Pero conforme a la ley 065, que la vamos a ver, les digo, para ver cómo está estructurado el nuevo sistema de pensiones, ya está la gestora integral de pensiones, que le va a suplir a las AFPs. Vuelve a manos del Estado. Prácticamente vuelve a manos del Estado. Ha habido mucha lucha, como el compañero dice, pero ya está funcionando la gestora integral. Ya está funcionando. Y las reglas también han cambiado. Las reglas también han cambiado. Conforme vamos a ver en el tema que nos toque, ley 065 se va a llamar. ¿Listo? Vamos a ver cómo está conformado, de dónde viene el fondo solidario, por qué ahora los trabajadores que son asalariados aportan el 0,5 al fondo, el aporte solidario, cuánto aporta el empleador bajo el principio de solidaridad. Y muchos detalles más que cuando entremos al tema de analizar un pantallazo pero detallado del SENACID, AFP y gestora integral, se van a dar cuenta cómo se ha ido manejando el sistema de pensiones en Bolivia. Y por qué, como en parte bien dice el compañero, por qué la Central Obrera Boliviana y las demás organizaciones sindicales dan tanta pelea y tanta lucha. Bien, chicos. ¿Está bien? Creo que hemos avanzado esta primera parte muy bien. Estamos prontos a finalizar la segunda sesión. Me gusta que participen así, ¿no? Me gusta que participen así. Quiero que lo hagan además conforme vayamos viendo los subsidios familiares, cuándo se paga, cómo se paga, por qué tiempo se paga y todo aquello. ¿Listo? Cualquier duda que tengan, les voy a agradecer que la próxima clase, que es el día martes, me la hagan conocer conforme vayamos avanzando. ¿Está bien? Está bien, Sí, doctor. Listo. Muchas gracias por su doctor. asistencia. Ya, y nos vemos el día martes, chicos. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos.